Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Buenas, shalom, bendiciones. Mi nombre es Pedro Espinal, pastor aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Estamos en el lugar de Tamboril, Santiago. Estamos pastoreando una obra por la misericordia del Señor. Yo realmente vengo de una familia de muchos hermanos. Somos 3 hermanos. Yo soy el número 11. En mi vida de no cristiano, vamos a decir, tenía una vida muy desordenada completamente. Mi familia era una familia católica. Casi siempre todo el mundo es católico por aquí, por la República Dominicana. Visitaba mucho una iglesia del Divino Niño. Mi esposa también era muy católica. Tengo una familia muy hermosa de 3 hijos. Tengo 5 nietos. Tengo una esposa maravillosa. Ella vive en Estados Unidos. Todos mis hijos viven allá y ella también. Siempre vienen aquí a República Dominicana. Estoy solo por ahora, hasta que el Señor quiera. Entonces, nada, eso fue un proceso porque estuve casi al perder mi familia, por la misma situación de cómo vivía una vida. Yo tengo un trabajo que es viajando, vamos a decir, la costa norte, toda la costa de República Dominicana, costa norte, un trabajo de ventas. Y entonces en ese trabajo de ventas, cuando yo no era cristiano, vivía una vida muy desordenada, de muchas bebidas alcohólicas y mujeres, una vida terrible. Dejaba a mi familia solo, siempre venía los viernes, iba los sábados, los domingos, los viernes, los sábados para mi casa. Y cuando llegaba ya, pues, llegaba y me cambiaba y me iba otra vez para la calle. Era la vida que yo vivía en ese tiempo. Y tuve muchos momentos difíciles en mi vida, tuve muchos accidentes de tránsito. Me recuerdo el último que tuve fue una jipeta que yo tenía, una guagua, y choqué con una mata. Me dormí porque me había amanecido el otro día, y cuando iba para mi casa me dormí en la carretera y choqué con una mata y me salvé, como dicen por aquí, a chepa, o sea, por un poquito. Solamente donde yo iba quedó bien. Después toda la camioneta, la guagua quedó dañada completa, la jipeta. Entonces no me pasó nada por la misericordia del Señor, porque Dios tenía un propósito con mi vida, aún no siendo cristiano, porque cuando Dios tiene un propósito con una persona, siempre lo guarda. Yo me recuerdo que después de eso, un hermano que yo no conocía, realmente yo fui a un lugar, a una casa que estaban predicando, y yo fui a esa casa, ya siendo cristiano, tenía como un mes quizás en el evangelio. Yo fui a esa casa y ese hermano me vio y me dice: mira, tú tuviste un accidente, sin conocerme ni nada. Tú tuviste un accidente así, de tal manera y así. Y lo que pasa es que Dios tenía un propósito contigo. Por eso tú estás en este tiempo ya en los caminos del Señor. Bueno, y ahí pasó, pero también estaba, después de eso, pues, antes de eso, pues, estaba en droga también. Consumía cocaína y eso, y una vida desordenada completamente. Entonces mi esposa decide irse para Estados Unidos. Porque a veces cuando tú estás así, tú no conoces a tus hijos, no te interesa tu esposa, no te interesa nada. Tiene una vida que lo que tú estás haciendo tú crees que está bien, porque a lo bueno lo llamamos bueno, a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo bueno, como dice la palabra. Y nosotros, no, yo estoy bien, yo estoy perfectamente. Entonces en ese momento, pues, mi esposa decide irse para Estados Unidos. Su familia la pide, le hacen viajes. Y ella pone a los muchachos también, jóvenes de 13 años. Mis hijos tenían 13, de 14 y 15, y 3 hijos. Yo no quise entrar en el viaje porque realmente yo dije, si ella se va, yo me voy a estar mejor aquí porque va a estar el sol. Pero no era real. Ahí fue que vino la debacle mía, porque ya en el trabajo no estaba haciendo el trabajo bien, ya estaba desentendiendo el trabajo, me ganaba mucho dinero, pero después empecé a ganar poco dinero. Me quitaron las rutas donde yo estaba trabajando, que ahí era que ganaba dinero. Entonces, porque la compañía es de un familiar, de un hermano mío, y él me sacó de las rutas realmente y me puso ahí en la oficina, vamos a decir, en la planta, ya a trabajar con él. Pero me bajó el sueldo a 30,000 pesos. De ganarme 100,000 a 30,000, muy poco. Pero todo eso era un propósito de parte del Eterno. Me recuerdo yo que entonces, después de eso, pues, me quedé viviendo solo. Ya no tenía familia, no tenía nada. Ya no tenía vehículo. A veces no tenía ni dinero para pagar, como le dicen aquí, un concho, un carro para que te llevara a un lugar. Era quizás una sencillez de 25 pesos.
que casi no es nada. Y no tenía nada de eso. Y entonces conozco a una persona, una joven, que empieza a llevarme a una célula, a una casa que estaban enseñando la palabra. Yo viviendo solo, desesperado ya, porque no tenía nadie, no con que hablar ni nada. Bueno, imagínense, terrible. Entonces ahí cuando esa joven me lleva a una casa, a una célula, ahí empiezo a conocer al Señor. Fui como 3 veces, 3 semanas pisadas. Después empecé a ir a una congregación y ahí fui como al segundo o tercer domingo, decidí pasar y hacer la oración de fe, como decimos. Y ahí empezó el Señor a tratar conmigo. Yo no entendía muchas cosas porque yo estaba recién llegando al Evangelio, a conocer al Señor. Me recuerdo yo que ni sabía ni buscar en la Biblia y empecé a tener revelaciones, sueños que yo no entendía. Eso yo tenía 3 meses en el Evangelio y empecé a tener revelaciones de que el Señor me decía, tú eres pastor, y yo realmente no entendía nada. Yo decía, ¿por qué Dios me está diciendo? Yo sé que Dios que me está hablando, pero yo no entiendo nada. Entonces empecé a ir a un lugar que donde estoy ahora pastoreando, se llama Tamboril, que es un municipio de Santiago. La provincia se llama Santiago, y yo empecé a ir a Tamboril como de visita a un grupo de personas que estaban dando culto o reuniéndose en una rancheta, decimos, cobijada de cana, sin nada por el lado, al aire libre, como dicen. Y empecé a ir a ese lugar ahí. Y en ese lugar que empecé a tener como ese amor por ese sitio. Ese amor lo puso el Señor, claro está. Me recuerdo que mi pastor de célula me decía, ¿y dónde es que tú te estás metiendo? Que ya tú como que estás viniendo poco aquí. Yo le decía, no, yo estoy yendo a un sitio como que me siento cómodo, como que siento siento que me siento mejor ahí. Bueno, y ahí empecé a seguir yendo a ese lugar. Y el Señor siguiéndome, tratando conmigo en sueños. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que? Y le decía a un sobrino mío que sí había nacido en el Evangelio. Mira, yo me estoy soñando esto, pero ¿qué es lo que yo me estoy soñando? Porque yo no entiendo. Yo decía, yo no sé ni busqué en la Biblia. Y el Señor me está diciendo que yo soy pastor. Y me decía específicamente de esta iglesia, donde yo iba de visita, de esta iglesia. Y yo decía, pero que yo no entiendo nada de esto. Bueno, y ahí siguió el Señor tratando conmigo, como a los 5 meses de ser cristiano. Tengo otro sueño, pero ya este fue como más un éxtasis. Señor, yo escucho una voz que me dice 21 días. Y yo digo 21 días, ¿qué será lo que quiere decir 21 días? Pero yo no entendía muchas cosas. Y esos 21 días, entonces ahí mis hijas venían de Estados Unidos a visitarme. Y yo dije, bueno, después entendí, oyendo la palabra de los ayunos y eso, empecé a entender lo que era un ayuno. Y entendí que Daniel duró 21 días de ayuno y esto y que lo otro. Yo dije, bueno, eso es que Dios quiere que yo dure 21 días de ayuno. Con la palabra que escuché. Entonces ahí dije, bueno, pero no lo voy a hacer ahora porque mis hijas vienen de Estados Unidos, entonces no voy a poder hacerlo como se debe, como uno debiera hacerlo. Y ahí entonces, bueno, cuando ellas se fueron, durante 15 días se fueron, ahí empecé, inmediatamente al otro día empecé el ayuno. Porque tenía hambre, tenía anhelo por conocerlo del Señor, por conocer cada día más, porque Dios pone ese anhelo, el Señor pone esa hambre de buscarlo a Él, cuando está llamado con un propósito. Entonces ahí empecé y hacía silicio al lado de la cama. Como yo vivía solo, yo me acostaba ahí. Y faltando como 2 días para el ayuno, el Señor entonces ahí empieza directamente a tratar conmigo. Yo desperté y me quedé como dormido, como a las 5 de la mañana, en el piso. Y el Señor empezó a tratar conmigo ahí. Yo te llamé. No temas, que yo estoy contigo. Bueno, encima todas muchas palabras. En una yo despierto asustado. Así como cuando terminó así como de asustado, eso fue como 1 hora. Cuando despierto, escucho que dice, acuérdate de Elías. Yo tenía una Biblia arriba de la cama, y cuando abrí la Biblia así, salió en Primera de Reyes, capítulo 19, cuando habla que Elías estaba en la cueva, que Elías estaba corriendo, que Elías estaba como... Y ahí empezó a decirme, Señor, mientras yo leía, me decía, soy yo que te estoy llamando, que te salgas de la cueva, que no temas, que yo estoy contigo. Y todo eso pasó y yo estaba temblando así. Yo temblaba, me fui, yo tenía que ir a Puerto Plata ese día. Ya otra vez había cogido la ruta porque ya estaba más o menos cambiando la situación. Y tenía que ir a Puerto Plata, a otro pueblo. Y cuando iba en el camino, yo iba así temblando, manejando el carro, iba temblando. Eso fue tremendo, esa fue una experiencia maravillosa. Entonces, después de ahí, tuve otra revelación ya para culminar lo que era el llamado, para ya culminar como el Señor me envió a ese lugar donde yo estoy por su misericordia ahora. Había una actividad en la calle y la persona que hizo la actividad, como que se le fue de la mano y llegó mucha gente. Y él no tenía cómo empezar. Y me dice a mí, yo también recién
Me dice, mira, coge el micrófono y empieza. Yo, no, porque yo no sé, le digo yo. Y él me dice, no sé, habla lo que tú quieras. Yo empecé a adorar, a cantar, porque eso era lo primero que yo hacía. Yo no predicaba, yo nada más cantaba. Y empecé a cantar, y después que canté empecé a adorar y a orar. Entonces había un pastor ahí que me estaba chequeando, que es un pastor muy, ¿cómo se llama? Muy respetado, vamos a decir, en ese lugar. Yo no lo conocía, ni era mío, él nada más me vio. Y nada, y terminó la actividad y se fue, yo me fui para mi casa. Después tuve un sueño, otra revelación, de que el Señor me decía que ese pastor, que yo no lo conocía, era que me llevaba a ese lugar, me ponía como pastor. Pero yo no conozco a este hombre, le decía yo. Bueno, la cuestión que yo entonces después fuimos a la iglesia de ese pastor. El grupo de hermanos que estábamos en ese lugar no teníamos pastor. Nosotros nos reuníamos ahí. Había un hombre que nos dirigía así. Pero después a él lo sacaron porque no estaba haciendo la cosa bien, qué sé yo qué. Bueno, vamos a la iglesia de ese pastor, que nos reunimos con él para que él nos ayude y nos mande a alguien para que nos dé estudio, para que nos dirija. Desde que entramos a la iglesia, sin yo conocer a este hombre me llama aparte y me abraza. Y me dice, tú eres el hombre de este lugar. Ya el Señor trató conmigo. Digo, Dios mío. Digo, por lo mismo que yo me soñé. Lo mismo que, digo, increíble. Y todo eso pasó así. Hasta que ahora, por la misericordia, tenemos 8 años. Empezamos con 7 porque después un grupo se fue. ¿Sabes? Cuando uno hay una cabeza, siempre hay mucha dificultad. Me mudé a otro lugar, en el mismo barrio, en el mismo lugar, pero en otro local, ya más cerrado, no una rancheta, sino con baño, pero no había ni baño ni nada. Entonces ahí empezó el Señor. Nos fuimos sin nada, sin silla, sin nada. Y éramos 7 solamente. 7 personas, me recuerdo yo. Fuimos un sábado en la tarde y oramos y ungimos ese lugar ahí. Y a los 3 días, después el lunes, martes, el miércoles, me llama un hermano que yo tengo en Estados Unidos, el más pequeño de la familia, que en ese tiempo estaba también, se había arrepentido y se había convertido al Señor. Y me dice, oye, el Señor me habló y me dijo que te ayudara. Y me mandó, bueno, con lo que él me mandó, yo compré silla, compré micrófono, compré bocina, compré todo. Y ahí empezó el ministerio y tenemos 8 años por la misericordia del Señor. Y la iglesia empezamos con 7 y ahora tenemos más o menos como 70 personas. Familia, tremendo, muchos jóvenes. De verdad que Dios ha hecho cosas maravillosas. Y yo siempre digo que Dios usa los vil, los menospreciados. O sea, lo que la gente cree que no sirve, vamos a decir. Porque cuando uno está en droga, en alcohol, en mujeres, la gente lo ve a uno como que no sirve. Aunque uno de una clase media, más o menos, que no es un barrio así de clase baja, sino porque yo me moví o sea, nosotros somos una clase más o menos media, tú ves. Yo decía, no, pero Dios usa los vil, los menospreciados, para glorificarse, ¿entiendes? Y eso hizo el Señor conmigo cuando empezamos. Y de verdad que después Dios restauró mi familia. Mi esposa después, no estábamos casi divorciados, porque yo vamos a decir, no era fácil. Mi esposa no lo creía cuando yo le dije que yo ya yo me había apartado de todo, que ya yo era cristiano. Decía que no, ya tuvo que venir a Estados Unidos a ver si era verdad. Y después le digo que ya yo soy pastor. Me decía, tan rápido, pero ¿cómo es esto? Porque a los 6 meses yo estaba pastoreando, después de arrepentirme. Y entonces ya vino a Estados Unidos a ver si era verdad que yo era pastor también, después de eso. Y nada, después entonces el Señor fue agregándolo a ellos, a mis hijos, los 3, gracias al Señor, son cristianos, mi esposa también. Y gracias al Señor estamos trabajando para el Señor y creyendo que Dios todavía falta mucho por hacer y creyendo que Dios va a hacer cosas maravillosas y va a seguir haciendo cosas maravillosas. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estábamos un domingo allá en la congregación, estábamos predicando y un hermano llevó a su padre que no podía casi caminar o no podía caminar porque le había dado un derrame. Y yo le dije, llévalo a la congregación, vamos a orar para que el Señor lo sane. Y nada, predicamos, había muchas personas ya, eso fue el año pasado. Y entonces, cuando terminamos de predicar y cosas, lo llamé al Señor. Es más, yo fui donde él estaba, mejor, y oramos por el Señor, la gloria del Señor, y oramos por él, y le dije, párese. Él entró agarrado de su hijo, o sea, entró caminando, pero muy poco, así, casi cayendo. Y yo le digo, párese. Y como que tenía miedo, yo, párese, que Dios lo sanó a usted, párese. Y él se paró y empezó a caminar la iglesia entera.
caminando. Eso fue increíble, muchachos. Todo el mundo, ya tú sabes, la gente empezó a glorificar al Señor y tú sabes que Dios hace milagros cuando tú le crees. Algo importante, o sea, nosotros tenemos que creer, tener fe, tener confianza en que Dios puede hacer las cosas. Yo hice una actividad el año antepasado, se llamaba 7 horas bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia o la congregación o el templo donde yo estoy es un templo que lo más que caben son 100 personas. Pero yo decía, yo le había hecho esa actividad, pero solamente para nosotros. Alquilaba un lugar o una tierra por ahí y me reunía con la congregación y llevaba 2 o 3 predicadores así y adoradores y lo hacía. Y yo dije, no, pero que yo tengo que sacar esto para que haya más personas, para que la gente sean bendecidos, para que las personas conozcan lo que Dios está haciendo, lo que Dios puede hacer. Y esa vez yo dije, yo lo voy a sacar, lo voy a promocionar bien. Dios va a hacer lo que vaya a hacer, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Eso fue algo tremendo. Yo dije, voy a llevar 200 personas a ese lugar. Hablé con un pastor de allá que tiene una iglesia, cabe como 800 personas grande, y le digo, mira, yo voy a hacer esta actividad, me reuní con él, yo quiero que tú me facilites el templo para esto, voy a llevar, dice, 7 horas, digo, 7 horas bajo el poder del Espíritu Santo. Voy a llevar 3 predicadores, 3 adoradores, más el ministerio de nosotros de adoración. Dice, ¿y tú crees? Yo, olvídese que Dios lo va a hacer. El Señor que lo va a hacer. Yo solamente tengo la mente, o sea, yo solamente tengo el interés y el Señor va a hacer lo otro. Ahí empecé a promocionarlo por las redes sociales. 7 horas bajo el poder del Espíritu Santo, 3 predicadores desde las 9 de la mañana hasta en la tarde. Y mucha gente dudó. Y tú sabes que en vez de 200 personas, fueron 500 personas. Yo mismo me asusté. Yo mismo me sorprendí. Yo dije, wow. Y todas estas personas, yo no encontraba ni qué hacer ni nada, porque me sentía que fue algo impresionante. Un pastor se acercó y me dijo, ¿tú eres guapo? Yo le dije, no, yo no soy guapo, yo le creo al Señor. Y esas son de las cosas que el Señor hace, que el Eterno hace, y uno se siente entonces como con más deseo, con más ánimo de trabajar, como cuando tú sabes que el Señor, de lo imposible a lo posible, entonces tú te dices, wow, pero es increíble. Me recuerdo que cuando empezamos el ministerio, yo era todólogo. A mí me decían, yo no sé si Bugs Bunny, porque Bugs Bunny, el de los muñequitos, jugaba toda la base, jugando béisbol. Entonces, porque el sobrino mío me decía, el que también me dio mucho apoyo, Daniel se llama, él me decía, oye, pero tú te vas a explotar, tú vas a explotar como un capuchín, me decía. Y yo, ¿por qué? Dice, no, porque tú haces todo, tú tocas la tambora, tú cantas, tú predicas. Yo tenía un carro, un Toyota, y ese carrito buscaba a todos los hermanos en el barrio entero, buscando los hermanos, todo. Y eso era increíble, pero ya uno ahora, después que la iglesia, la congregación va creciendo, pues uno va delegando funciones. Pero aún todavía, yo sé hay que cantar cantos, sé hay que busco los hermanos, hay que buscarlos. Yo todavía en este tiempo, todavía lo hago. Claro, no como antes, que yo, antes de nosotros tener el ministerio, porque antes no teníamos nada, no teníamos piano ni guitarra, pero Dios fue agregando todo. Poco a poco fueron llegando, orábamos porque llegaran músicos, para que llegaran adoradores, y todos fueron llegando uno por uno. Tenemos jóvenes, la mayoría son jovencitos de 18, 17 años, 14, 15 años, son adolescentes y jóvenes los que están en el ministerio de adoración, y Dios nos ha bendecido en esa parte. Pero cuando uno empieza es increíble, uno hace de todo. Otra anécdota es que una vez, cuando el Señor me llama, tú sabes que uno le pone señales al Señor. Si tú me llamas, va a pasar esto. Y me invitan a una congregación. Yo todavía no estaba de pastor, pero me invitaron al grupo que estábamos, me invitan a una congregación. Y yo dije, Señor, yo bañándome en mi casa, antes de salir, si tú me llamaste, tú vas a hacer algo en ese lugar. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tú me vas a demostrar que tú me llamaste. Cuando llegamos a la congregación, ahí había como 500 personas. El pastor de la congregación, cuando le pasan a él para presentar el predicador, él dice, yo no puedo dejar de hacer lo que el Señor me dice que haga. Yo tengo una persona que en mi mente, que no se me quite el nombre de él ahí. Y esa persona está aquí y yo le voy a dar una oportunidad. Yo no sé, pero el Señor me dice que le dé una oportunidad. Esa persona se llama Pedro Espinal.
yo me recordé lo que yo le dije al Señor bañándome, tú vas a hacer algo. Pero entre tantas personas que habían ahí, y le pregunto a él, porque yo te estoy diciendo que yo tenía poco tiempo en el Evangelio, yo le digo a él, ¿y qué hago? Y él me dice, no, haz lo que tú creas, lo que el Espíritu te diga. Yo, como yo lo más que hacía era adorar, cantar, empecé a cantar una canción. Y cuando yo estoy cantando la canción, cayó, como dicen a uno, una gloria en el lugar. Bueno, y empezó, ya tú sabes, toda la gente, bueno, ¿qué pasa? Cuando termino, que le entrego el micrófono y me voy caminando para el lugar donde yo estaba, el Señor me iba hablando y me iba diciendo, eso es para que tú veas que sí, que yo te llamo. Y yo iba temblando así, para el lugar, caminando y temblando. Y me senté, fue así temblando. A yo tener tan poco tiempo, tan poca experiencia en ese tiempo, pero oye, que Dios no ve la experiencia. Hay muchas personas que dicen, si el Señor te llama, te prepara y después te envía. Y yo digo, pero en mi caso fue diferente, porque Dios me llamó y me envió de una vez. O sea, en el camino yo fue que fui preparándome. A veces decimos, pero ¿y cómo el Señor puso a fulano así tan rápido? Yo digo, bueno, es que Él hace como Él quiera. Los ministerios son de Él, todo es de Él. Y eso es así. O sea, cuando leía la palabra, decía, bueno, pero tiene que haber algo más. Y yo le decía, Señor, muéstrame algo más. Porque a veces, aunque uno haya estudiado teología, sabe que a veces encajonan también, como decimos, una teología no muy abierta. Aunque la universidad que yo estudié es buena, no es de un ministerio específico, abierta, ¿entiendes? Es muy buena, pero yo sentía que hay algo más, y siempre dije diciéndole, yo tengo mi compañero de ministerio, aquí le decimos copastor, en muchos lugares no lo usan así, se llama Renato, que empezó desde que empecé en el ministerio, está conmigo. Esa fue la persona que el Señor usó, me dijo, mira, tuviste un accidente, que lo otro, fue. Entonces, yo le decía, varón, es que yo siento que hay algo, que hay otra cosa, que yo siento que nosotros no estamos, que muy poco lo que estamos recibiendo de parte del Eterno. Yo siento como que todavía hay más cosas más profundas. Entonces ahí fue que empecé a estudiar raíces hebreas con Moré. Y realmente ha sido una experiencia porque hay muchas cosas que uno pensaba que eran así, no, y tú dices, wow, Dios mío, ¿qué es lo que uno estaba estudiando? ¿Y qué es lo que uno estaba leyendo? ¿Qué es lo que uno estaba predicando? Aún todavía tú entiendes, es un proceso, entendemos que es un proceso y además para uno poder, los mismos hermanos, para poder entender esto es un proceso. Pero estamos creyendo que este es el tiempo que Dios ha determinado para que nosotros aprendamos realmente cuál es la verdadera enseñanza del Eterno. Porque yo le decía en un comentario a More, que una vez que le estaba dando el estudio, que nosotros, él siempre lo dice también, que nosotros traemos, por ejemplo, al Mesías a este tiempo, aquí a República Dominicana, por ejemplo, y entendemos que vivía ahí al lado de mi casa. Eso no es así. Tiene que ir y investigar eso. Por eso mucha gente, yo estaba ahorita hablando con una persona, un cliente, y yo le decía, oye, es que nosotros pensamos que Jesús era dominicano o que era americano y no era judío, entonces tenemos que irnos allá para poder entender cómo son las cosas, qué él quería decir, qué quiere decir la palabra. Y eso es así, pero de verdad que ha sido de bendición lo que ahora, lo que estamos estudiando, raíces hebreas, porque los otros días yo decía, en un comentario también estaba dando un estudio, esto, a mí se me está explotando el cerebro, me está quemando, porque eran tantas cosas que estaba recibiendo así. Y yo dije, no, tengo que verlo 2 veces, 3 veces, esta clase, para no poder captar, tú ves, y empezar a investigar. Y es así. Sabe que cuando yo empecé a estudiar en la otra universidad, el profesor, lo primero que me dijo, o que nos dijo a nosotros, al grupo, le voy a decir una cosa. Aquí solamente tú tienes que hacer una cosa, que es desaprender para aprender. O sea, cambiarte el chip, cambiártelo. Entonces, las personas en este tiempo tienen que desaprender para aprender. Por ejemplo, esto de las raíces hebreas, mucha gente cree que uno se está judaizando y no es así. Cuando tú vas directamente y te pones a investigar cada vez que tú recibes una clase, porque no te puede quedar ahí, tienes que investigar, que desaprender para poder aprender. Porque mucha gente, lamentablemente, no, a mí me enseñaron así, y yo aprendí eso y no me puedo salir de ahí. Eso fue lo que me enseñaron. Y a veces nosotros, por eso estamos muchas veces estancados. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
El pueblo israelita judío fue llevado al cautiverio por falta del conocimiento. Entonces, a veces nosotros, por falta de, o por no querer abrirnos, por no querer aprender más, porque ya yo me siento cómodo como estoy, y ya eso ya con lo que yo sé me basta. A veces no es así. A veces nosotros tenemos que abrir, nosotros tenemos que tratar de buscar la verdad, porque dice la palabra, conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. El Mesías nos decía que la verdad es la palabra, es la Torá. Es que tú tienes que conocer eso, porque esa es la que te va a hacer libre, porque el Señor se lo decía a los mismos fariseos que conocían todo eso. Ustedes tienen que conocer la verdad, porque esa es la que la va a hacer libre. Y esto es lo que yo le estoy enseñando, ¿entiendes? Es así. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora mismo, como hemos estado creciendo en la congregación, lo que estamos buscando un local o un terreno para construcción, porque el Eterno nos ha prometido una congregación más grande y hemos visto realmente la mano del Señor obrando grandemente en ese sentido. Y por eso estamos trabajando en buscar un local más grande o un terreno para construir. Prontamente estamos trabajando también ya con muchos niños. Tenemos un ministerio de niños que ya empezamos a trabajar con ellos y cada día se agregan más. Eso ha sido una bendición tremenda, porque yo tenía ese anhelo de trabajar con niños. Tenemos unas hermanas que están trabajando con ellos los sábados en la mañana y ha sido de gran bendición, de verdad. Los niños, los padres los mandan, a veces van 25, 30 niños y llegan allá, y de verdad que estamos trabajando. También tenemos anhelo de trabajar con adictos. Voy a ver si trabajamos con personas adictas a las drogas, porque a veces el Señor, cuando saca a uno de este lugar, de eso sí, tú puedes predicarle de tu testimonio a esa persona y hablarle de la palabra del Señor. Yo fui los otros días, hace 2 o 3 semanas más o menos, a un lugar y me dio de verdad mucha pena, de verdad, ver tantos jóvenes, eran como 50 y pico que estaban ahí en un centro, y de verdad que eso me inquietó, aunque yo tenía esa inquietud, pero esto me inquietó más a trabajar con personas así. Es uno de los proyectos que tenemos en la congregación, y así también tenemos el proyecto de ir hacia Estados Unidos, también a poner una congregación, si es la voluntad del Eterno. Tenemos esos proyectos ya para este año. Como tengo la familia allá, pues empiezo con ellos la congregación, pero sí hay muchas personas también que están esperando que vayamos allá para congregarse con nosotros. Creo que el Eterno está haciendo muchas cosas y esos son los proyectos que tenemos directamente ahora para la congregación, y creo que Dios está obrando grandemente, porque lo hemos visto tremendo. Este año ha sido de bendición, de verdad que sí. Tú sabes, yo prediqué el otro día un tema que se llamaba, que me inquietó, todavía lo estoy, se llamaba cansado de lo mismo, cansado de mi condición, porque a veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. La palabra dice que, Mateo 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que son llamados con un propósito. A veces nosotros pasamos situaciones difíciles y a veces estamos viviendo momentos de dificultad en nuestros hogares, familiares, de economía, de enfermedad. La palabra dice también que hubo una mujer, dice en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 13:10, dice, si no me equivoco, dice que había una mujer que estaba jorobada, tenía una condición, tenía 18 años en esa condición de jorobada, y dice la palabra que esta mujer, pues, fue donde estaba el maestro, donde estaba el Mesías, fue a buscar una sanidad donde él. Y a mí me parece, yo analizando, como que esta mujer se cansó de la condición en la cual se encontraba. Ella se cansó de estar jorobada de 18 años de una forma que quizá la gente la menospreciaba por eso. De una forma que no podía estar derecha, ni quizá ver bien para el frente, sino viendo para abajo solamente. Y esta mujer se cansó de esa condición. Y el Señor me ministraba que a veces nosotros tenemos que cansarnos de la condición en la que nos encontramos, porque hay personas que se conforman con lo que tienen o se conforman con lo que están pasando, y el Señor quiere quizás hacer un milagro en ellos, pero entonces ellos no se cansan de eso y siguen con una conformidad haciendo lo mismo de siempre.
por ejemplo, en los mismos estudios, estudiando lo mismo, buscando lo mismo, la gloria que Dios se va a manifestar, cantando los mismos coros, haciendo lo mismo en la iglesia, la misma monotonía, y a veces esto cansa. Y Dios permite que te canse. ¿Para qué? Para que tú busques algo nuevo. Esta mujer se cansó y dijo, no, pero yo estoy cansada. Eso es lo que yo me imagino, que ella se cansó. Dijo, yo tengo que hacer algo, provocar algo para que el Señor, el Mesías, que yo escucho, que está libertando a los cautivos, que está sanando a los enfermos, haga algo en mí. Y ella fue a la sinagoga, dice la palabra, y ahí provocó, porque ella se cansó de la condición. Y yo predicaba los otros días y yo decía, tenemos que cansarnos de lo mismo de siempre, cansarnos de ver lo mismo todo, de la misma monotonía que nosotros vivimos. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, lo mismo. El domingo, nosotros nos congregamos los domingos. El domingo a la iglesia ya, lunes, martes, el domingo a la iglesia ya, todo siempre, todos los años del mundo, todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, cansado de la condición en la cual lo encontramos. Yo creo que nosotros, el pueblo del Eterno, tiene que cansarse de la misma situación que está viviendo. ¿Por qué? Porque tú tienes que buscar algo nuevo, algo diferente, algo que yo sé que el Eterno tiene para ti, algo que yo sé que el Eterno, bendito el nombre del Señor, tiene para nosotros. Porque la palabra del Señor son nuevas cada mañana, cada día hay algo nuevo. Entonces tú tienes que cansarte de la misma condición. A veces estamos pasando por situaciones difíciles en nuestras vidas, pero no hacemos nada para que el Eterno haga algo a favor de nosotros. Nos conformamos, somos conformistas. Entonces Dios quiere quiere que nosotros provoquemos, que hagamos algo para que Él entonces se manifieste y pueda hacer un milagro en nosotros. Como creyente del Eterno, debiéramos de provocar, y para nosotros poder provocar tenemos que estudiar, tenemos que buscar las cosas nuevas que Dios tiene en la palabra, porque estamos leyendo lo mismo por arribita, pues no profundizamos, no buscamos las cosas nuevas. Por eso tenemos que cansarnos de lo mismo, de estar leyendo lo mismo, de buscando lo mismo. No, yo tengo que buscar algo diferente, algo más mayor, porque yo sé que lo que Él tiene para mí es mayor. El hijo pródigo, More estaba predicando de eso, estaba hablando de eso, pero yo voy a hablar de otra forma. Por ejemplo, el hijo pródigo se cansó de vivir una situación difícil. Estaba pasando una situación difícil el hijo pródigo. Y dice la palabra que él volvió en sí. Me parece que él se empezó a pensar, pero ven acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? Entonces la gente tiene que cansarse de lo mismo. ¿Qué yo voy a hacer? Él se levantó y fue donde el Padre. Entonces así nosotros tenemos que hacer, cansarnos de lo mismo, volver en sí y ir donde el Padre. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.